Mi nombre es Claudia Ayala, soy docente de emprendimiento y gestión. El emprendimiento va mucho más allá de crear o formar un negocio. Es convertir a las personas en gente iniciativa y creativa, como también innovadora, capaz de asumir sus propios riesgos. Es por esta razón que nuestros estudiantes han buscado estrategias que les permita a cada uno de estos negocios incrementar sus ventas, obtener ganancias y satisfacer las necesidades de los clientes. A continuación, nuestros estudiantes presentarán su trabajo investigativo. Gracias. Mi nombre es Valeria Muñoz, soy estudiante de tercero bachillerato Prácticas Innovadoras Paralelo A. El día de hoy voy a dar a conocer mi trabajo monográfico en gestión empresarial aplicado en el restaurante El Patio de la ciudad de San Gabriel. La microempresa El Patio es un lugar de comidas ubicado en las calles Montúfar, entre Sucre y Calderón de la ciudad de San Gabriel. Fue creado en el 2019 con la finalidad de ayudar a sustentar la economía de la familia de los socios. La cabeza principal de este negocio es la señorita Adriana Puedmar, dirigiendo el negocio a la venta de comida, helados y jugos para la ciudadanía. En los últimos meses ha venido teniendo un déficit de ventas, con lo cual me planteé la siguiente interrogante: ¿cuáles estrategias puedo incrementar para aumentar las ventas en el restaurante El Patio? Mi monografía consta de 3 capítulos. El primer capítulo habla sobre la diferente información e investigación sobre qué es el marketing. El marketing es un proceso de intercambio voluntario entre el cliente y el vendedor sobre algún producto. La importancia de una estrategia nos ayuda a hacer frente a las fortalezas y a disminuir las amenazas que hay en el local. También realicé el análisis de las 4P. Este análisis es muy importante ya que nos ayuda a saber el estado de precio, publicidad, producto y punto de venta en el restaurante, lo cual el restaurante El Patio consta con las 2P, que son producto y punto de venta. Investigaré más a fondo para saber cómo sacar las 2P que faltan. En mi segundo capítulo realicé la investigación sobre las estrategias utilizadas en el restaurante, las cuales no fueron de gran ayuda para que la economía crezca. También realicé el análisis FODA. Esta herramienta empresarial nos ayuda a saber las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el restaurante, teniendo como fortalezas que el restaurante El Patio consta con una buena administradora que es la socia y que el restaurante se encuentra en un sitio estratégico para la atención del cliente. Como debilidades tenemos que no hay mucho conocimiento de las estrategias para aplicar en este restaurante. Como oportunidades, el respaldo del gobierno cantonal para el buen servicio de la población. Y por último, como amenazas tenemos que existen otros negocios que hacen que las ventas disminuyan en el micromercado. También realicé las encuestas a la población, la cual fue de gran ayuda para que en mi tercer capítulo pueda realizar las estrategias de venta. Me basé en la matriz ANSOP, sacando como primera estrategia que se distribuya el producto dentro y fuera de la ciudad y como segunda estrategia que los socios y los empleados porten un logotipo para que se diferencien de la competencia. A continuación haré la entrega de las estrategias a la señorita Adriana Puedmar, socia dueña del local. Mi nombre es Gabriela Chuquizán y mi monografía se encuentra en la asignatura de Gestión Empresarial con el tema Marketing para mejorar las ventas y utilidades del negocio Víveres Doña Mari en la parroquia de Chitán de Navarretes del Cantón Montúfar, planteando la siguiente interrogante: ¿qué estrategias de marketing se pueden utilizar para mejorar las ventas en este negocio?
Las empresas comienzan a funcionar sin una estrategia de crecimiento definida, convencidos que con el paso del tiempo podrían llegar a adaptarse. Sin embargo, definir una estrategia de crecimiento desde el principio es vital para que este sea sostenido y pueda capitalizarse de forma eficiente. De esta manera he decidido trabajar con este negocio y poner en práctica lo aprendido, lo que es la matriz de las 4P y el FODA. Mi trabajo está compuesto de 3 capítulos. Capítulo 1, las concepciones teóricas sobre marketing. Capítulo 2, la existencia de por qué las ventas han disminuido. Y capítulo 3, las estrategias que se han propuesto. En el capítulo 1 se estudió las concepciones teóricas en las que se basa mi trabajo. Marketing consiste en garantizar el éxito de la empresa con el objetivo de satisfacer las necesidades y crear un vínculo con el cliente. También se estudió lo que es los tipos de marketing, los cuales se clasifican de la siguiente manera: político, estratégico, social y servicial, cada uno para su segmento. Esto ayuda para que las personas puedan mejorar los productos que ellos ofrecen o servicios. También se estudió lo que es el FODA, que son 4 palabras: amenazas y oportunidades, que pertenecen al factor externo, debilidades y fortalezas, que pertenecen al factor interno de la empresa. Esto ayuda a ver la situación por la cual está atravesando la empresa. También se hizo un estudio de mercado. Lo que se trata es de una investigación, análisis y recolección de información relativa al mercado donde se venderá o se distribuirá el producto, para que sus compradores puedan venderlo a un buen precio y a una excelente calidad. Esto ayuda a ver el esfuerzo del dueño para crear el negocio. Estas 4 palabras son producto, precio, distribución y comunicación. Esas 4 palabras son muy esenciales, ya que ayuda al mejoramiento de cada servicio. También se realizó un análisis de competencia, lo cual se basa en la ayuda de la empresa para llegar al éxito, enfrentar la dura realidad de sus competidores al vender el producto a una excelente calidad y precio. Las personas no encuentran los productos que ellos necesitan, que es un almacén joven relacionado con los demás y que existen muchos competidores. También se llegó a realizar una pequeña encuesta dando a demostrar cuáles fueron los motivos más esenciales para que las ventas disminuyeran. También se llegó a realizar un análisis de oferta que demostró que existen 5 competidores aquí cerca del negocio que ofrecen los mismos productos. Se llegó a construir las 4P, que son distribución, producto, precio y comunicación. En producto, el negocio trabaja con las marcas Colombina, Mr. Pollo, Confiteca, entre otras, lo cual son muy conocidas a gran escala del país por su excelente calidad. En precio, los productos que ofrece son muy económicos y con excelente calidad. Las utilidades de esta tienda son al 25%, que demostró que las ganancias son un poco altas. Lo que se llegó a conocer, creo que el negocio no cuenta con servicio de publicidad, ya que aunque hace uso de las redes sociales a través de los estados de WhatsApp o historias de Facebook, no cuenta con publicidad diaria, lo cual se llegó a implementar una estrategia aquí. En distribución, el negocio implementó la entrega a domicilio, lo cual consiste en que la persona hace uso de esto para que no tenga que desplazarse del lugar donde está hacia la tienda. En el capítulo 3 se llegó a ofrecer las estrategias que se encuentran en el grupo de comparación, que consiste en diferenciar un producto de otro, el uso de la tecnología y crear un vínculo con el cliente. En la estrategia número 1, implementación de frutas y verduras con el objetivo de diferenciarse con las demás competencias y crear un vínculo con el cliente. El resultado que se espera es que gracias a esto pueda mejorar sus servicios y mejorar las ventas. La segunda estrategia que se propuso fue creación de un perfil de Facebook
para el negocio, para que pueda dar a conocer los productos que ella ofrece para las personas que hacen el servicio a domicilio, ya que con este resultado se podría incrementar mucho más las ventas. En conclusión, se llegó que gracias a la gestión empresarial ya es muy vital para una empresa, ya que puede dar a conocer los productos que ella ofrece y que pueda mejorar su economía, y que para crear un negocio o está planeando, se hace uso de la gestión empresarial. A continuación se hará la entrega de la propuesta a la dueña. Mi nombre es Marco Dorado, soy profesor de matemáticas. Este año estuve a cargo de la monografía de la señorita Micaela Cisneros con el tema ¿Cómo determinar la resistencia máxima de un puente? A continuación, la exposición de la señorita. Monografía. Mi nombre es Micaela Cisneros. Yo he hecho mi monografía en la área de matemáticas. Como tema tengo cómo determinar la resistencia máxima de un puente. Para ello me he planteado la siguiente incógnita. ¿Qué necesitamos conocer para determinar la resistencia máxima de un puente? Mi monografía consta de una introducción, 2 capítulos y una conclusión. Para el desarrollo de la misma me he basado en autores que conocen del tema, tales como Guillermo Westermann, Porto Julián y Vicente Torres. En mi capítulo número 1 he empezado definiendo qué es un puente. Un puente es una estructura que nos permite cruzar un abismo o un curso de agua sobre encima de ello, que tal vez si no existiera no podríamos hacerlo. Existen tipos y formas de puente. Para mi monografía yo he utilizado el puente de haz y un puente colgante. ¿Cómo se mide la resistencia de un puente? Para medir la resistencia de un puente necesitamos conocer lo que es un circuito de Weston, el cual consiste en que tiene que tener 4 resistencias, R1, R2, R3 o Rx o R4. Es la incógnita que nosotros vamos a hallar. También me he basado en ayuda de una función. Una función es una relación de conjuntos, es decir, a un elemento del conjunto X le pertenece uno y solamente un conjunto de elemento Y. En mi capítulo 2 he puesto en práctica toda la teoría del capítulo 1. En mi primer puente he empezado determinando que es un puente de tipo de haz, peso de sí mismo y todo lo que transita sobre él está sostenido sobre 2 columnas verticales. También he determinado que lo podemos relacionar con una función lineal, ya que no existe tal movimiento de arriba a abajo o izquierda a derecha. Con ayuda de GeoGebra me he ayudado para ubicar las 4 resistencias, como lo menciona el puente de Weston, R1, R2, R3 y R4. R4 lo podríamos decir que es Rx, la cual es la incógnita que nosotros vamos a hallar. En mi puente número 2 he empezado determinando que es un puente colgante, ya que el peso de sí mismo y todo lo que transita sobre él está sujeto por vigas de manera vertical. Lo he relacionado con una función creciente y decreciente, ya que al momento de las personas pasan sobre él existe un movimiento arriba-abajo. Con ayuda de GeoGebra de igual manera he establecido los 4 puntos de resistencia, que son R1, R2, R3 y R4. En mi tercer y último puente, de igual manera, he establecido que es un puente de tipo de haz, ya que todo el peso de sí mismo y todo lo que transita sobre él está sujeto por 2 columnas de manera vertical. También lo he relacionado con una función lineal, ya que no existe tal movimiento arriba-abajo, izquierda-derecha. Y también de ayuda de GeoGebra me ha ayudado para ubicar los 4 puntos de resistencia, R1, R2, R3 y R4. Como conclusión, para determinar la resistencia máxima de un puente necesitamos obligatoriamente conocer los 4 puntos de resistencia. Una vez establecidos los 4 puntos de resistencia, podemos plantear la incógnita en cualquier punto, ya que eso no va a alterar el resultado del circuito. Gracias. Esa ha sido mi presentación de monografía en el área de matemáticas. Buenos días, mi nombre es José Yandún, soy docente del programa de prácticas innovadoras de la unidad educativa José Julián Andrade, imparto la asignatura
de historia, una importante disciplina que permite retroceder en el tiempo para enrumbar nuevos destinos para nuestra sociedad. En esta oportunidad me permito presentar a las estudiantes que van a disertar en la defensa de sus monografías. Una de ellas es la señorita Joana Chulde, con el tema el poder político de Yamil Maguad y su influencia en la economía del Ecuador durante el año 1998 hasta el 2002. Y la otra monografía es de la señorita Andrea Chamorro, con el tema el rol de las mujeres durante la Guerra Civil Española. Me llamo Joana Chulde, pertenezco a tercero A de Prácticas Innovadoras y he realizado mi monografía en la asignatura de Historia. Iniciando con la siguiente interrogante: ¿qué factores políticos influyeron en el gobierno de Yamil Maguad en el periodo de 1998 hasta el 2002? La importancia de esta monografía radica en varios aspectos. Por ejemplo, describir los gobiernos anteriores a Maguad, determinar las causas que llevaron a la dolarización y resaltar las consecuencias de esta. Para esto tomé base las investigaciones del licenciado Pablo Andrade, que explica la inestabilidad política, y del experto Javier Ordeñaña, que analiza el impacto de la dolarización en Ecuador. Mi monografía consta de 3 capítulos. En el capítulo 1, antecedentes del gobierno ecuatoriano. Para esto retrocedemos a los años 60, donde Ecuador era regido por una dictadura militar que no daba paso a una sociedad democrática y se convirtió en un país sin la opinión del pueblo. Así también, el Estado no atendía las necesidades de la población, como es la falta de acceso a la educación a las clases medias y bajas, y las limitaciones de la mujer en distintos ámbitos, como lo laboral, que solo se le permitía ser ama de casa, en la educación se le tenía prohibido, y en lo político simplemente no tenía derecho a dar su opinión. Así también, los gobiernos no supieron aprovechar las oportunidades de crecimiento, como lo fueron los auges de cacao, banano y petróleo, siendo así que sobreexplotaron estos recursos, y cuando hubo un déficit, Ecuador se vio estancado económicamente y aumentado su deuda externa. En el capítulo 2, en el gobierno de Yamil Maguad, que sucedió después del derrocamiento de Abdalá Bucaram en febrero de 1997. No obstante, Maguad ya era un personaje político, siendo así que fue nombrado alcalde de Quito en 1993 por su correcta postura en los servicios públicos que él ejercía. Uno de los hechos más controversiales de este gobierno fue el feriado bancario que sucedió el 8 de marzo de 1997, donde se congelaron las cuentas para evitar la salida indiscriminada de dinero y mantener a los inversionistas extranjeros aquí. Así también, el Estado obtuvo el 70% del control sobre estas cuentas en un intento desesperado de que las bancas no quebraran. Pero esto no funcionó, siendo así que Maguad optó por una decisión desesperada, que fue la dolarización, siendo así que 24.000 sucres terminaron siendo un solo dólar. En el capítulo 3, consecuencias de la dolarización, en lo económico, la caída del precio del petróleo, la canasta familiar bajó a $156 y el sueldo mínimo era solo de $50. La pobreza extrema dada la constante devaluación de la moneda, además de que jamás se regresaron los ahorros en el feriado bancario. En lo social, el desempleo creció al 4.3%, lo que desembocó en la gran ola migratoria hacia países europeos y Estados Unidos, siendo así que la separación de las familias, la gran necesidad económica llevaron al mayor número de suicidios vistos hasta esa época. En lo político, la gran huelga de la CONAIE, Antonio Vargas, líder indígena, y Gustavo Noboa culminó en la destitución de Yamil Maguad, poniendo un nuevo mandatario, que fue Gustavo Noboa, quien siguió utilizando el dólar, lo que impidió una rápida recuperación en Ecuador. En conclusión, la dolarización no fue la mejor decisión para el país. Sin embargo, con el tiempo, esta moneda supo ayudar al Estado, siendo un claro ejemplo. En el año 2000 la inflación superaba el 96%, mientras que cuando cambió al dólar, esta redujo rápidamente al 12%, y desde ese entonces nunca más se ha superado ese nivel,
en la inflación, además de que ha ayudado a combatir la crisis del 2008, que fue la mayor registrada según el experto Javier Ordeñaña, además de que como es una moneda extranjera, supo mantener al país en el mercado y comercio internacional. Muchas gracias. Mi nombre es Pamela Chamorro, del tercer año de Bachillerato en Prácticas Innovadoras. Mi trabajo de monografía lo he realizado en la asignatura de Historia. El papel de las mujeres en la guerra implicó varios cambios, tanto políticos, sociales y económicos. Es por ello que se busca analizar profundamente el papel de las mujeres en la Guerra Civil Española, a través de la historia y la respuesta generalizada del pueblo español. Es por ello que se da el tema, ¿cuál fue el papel de las mujeres en la Guerra Civil Española? Este trabajo histórico da respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en la Guerra Civil Española en 1936 y 1939? Esta monografía está basada en 3 capítulos, que se basaron especialmente en fuentes confiables y de valor de historiadores históricos, como son Paul Preston y Manuel Pérez Ledesma. El primer capítulo de mi monografía habla sobre los antecedentes de la Guerra Civil. Esta Guerra Civil fue el acontecimiento más grande que tuvo que pasar en la historia contemporánea de España, el cual tuvo varias confrontaciones entre partidos comunistas y partidos socialistas de izquierda y de derecha, dando así a que el pueblo reaccione ante sus realidades. Esta guerra desencadenó una gran crisis económica en 1936, debido al golpe de Estado del 17 y 18 de julio. Esto se dio en base al fascismo y al comunismo, que tuvo presente varias confrontaciones entre diferentes partidos, tanto de izquierda y de derecha. Estas confrontaciones se dieron en España debido a la falta de interés tanto de los hombres y mujeres en 1936. Los principales antecedentes que se dieron en esta guerra fueron la Segunda República, el Frente Popular y la violencia política. En mi segundo capítulo hablo sobre los antecedentes de la Guerra Civil Española. Esta guerra fue el conflicto más grande que tuvo que pasar Europa Occidental en 1936 después de la Primera Guerra Mundial en 1918. Esta guerra dejó aproximadamente más de 2.000 personas debido a fuertes brutalidades y varias muertes tragédicas que tuvo que enfrentar España, dejando así una gran crisis económica en este estado. Los principales antecedentes fueron la batalla de Guadalajara en 1936 y la batalla de Breo en 1938. En el tercer capítulo hablo sobre el papel de las mujeres en la Guerra Civil Española. Este no se lo consideraba muy claro porque se dio a conocer a inicios del siglo XIX y XX, ya que ellas buscaban la libertad de sus pueblos y de ideologías, tanto al machismo y al comunismo que se presentaba en España. Este papel fue fundamental para que las mujeres milicianas tomaran el frente de guerra y siguieran adelante en sus proyectos y sacar a su ámbito social lo que las mujeres tienen ante nosotros. Las mujeres milicianas fueron las principales para que se dé la Guerra Civil Española, ya que fueron el frente para que se diera el papel del masculinismo en España. Se consideraba que solo los hombres debían estar al frente de guerras y milicias en España. Esto ayudó a que las voces feministas se alcen y luchen por sus derechos para que ayude a la población de España en 1936. En conclusión, podemos decir que la Guerra Civil Española fue la masacre más grande que tuvo la historia. Esto se dio gracias a que las mujeres milicianas decidieron tomar el poder y la voz ante las guerras en 1936 y así poder surgir con sus derechos, llegando tanto al ámbito social, económico
y político para que sigan en sus luchas. Muchas gracias. La lectura es la comprensión del contenido de un texto y a la vez permite desarrollar el pensamiento crítico. Los estudiantes de tercero bachillerato en prácticas innovadoras realizaron el análisis de diferentes obras literarias, lo que les ha permitido convertirse en excelentes lectores. A la vez han desarrollado su investigación de monografía, la cual consta de 3 capítulos. En los capítulos 1 y 2, los estudiantes realizaron el análisis de recursos literarios y personajes. En el capítulo 3, los estudiantes realizaron el contraste de los recursos literarios utilizados por los autores para finalmente determinar las conclusiones. Los temas que se abordaron en estos temas de investigación fueron la fantasía, el amor, el realismo social, la violencia de género, entre otros. A continuación, la presentación de los y las estudiantes. Mi nombre es Mayeli Huaca del tercero de bachillerato de prácticas innovadoras. Mi monografía la he realizado en literatura. La fantasía se caracteriza por ser maravillosa y sensacional, que ha permitido originar mundos fabulosos y reales, en donde la literatura juega un papel importante debido a que a través de ella se pueden plasmar historias surrealistas. De esto surgió la pregunta de investigación: ¿cuáles son los recursos literarios utilizados en las obras Ángeles Caídos de Susané y Crepúsculo de Stephenie Meyer para reflejar la fantasía? Mi monografía consta de 3 capítulos. El primero habla sobre los recursos literarios utilizados en las obras Ángeles Caídos de Susané para reflejar la fantasía. Susané utiliza la fantasía explícitamente con el fin de realizar una descripción minuciosa y vivaz entre el mundo real y el ficticio. Para ello se sirvió de la metáfora como uno de los recursos más eficaces porque le permite hacer una comparación de 2 realidades por medio del lenguaje figurado. Además, la escritora se sirvió de este recurso literario para representar por medio de la percepción de la belleza a personajes sensacionales, permitiendo desplegar la fantasía desde la imaginación del lector. Por otro lado, la escritora se sirvió de la hipérbole para reflejar personajes sensacionales, asimismo expresar sensaciones de admiración y agobio, con el fin de demostrar cómo son los hechos fantásticos en el mundo de los ángeles. En el segundo capítulo habla sobre los recursos literarios utilizados en las obras, en la obra Ángeles Crepúsculo de Stephenie Meyer para reflejar la fantasía. La escritora estadounidense refleja la fantasía a través de la mezcla de 2 mundos antagónicos, caracterizados por ser maravillosos, sensacionales y por mantener cierta objetividad en cada una de sus obras. Para ello se sirvió del retrato con el fin de dar vida a cada uno de sus personajes.
Asimismo, la presentación de seres considerados dioses inmersos en el mundo de los vampiros. Por otro lado, la escritora se sirvió de la adjetivación para representar, por medio de la percepción de la belleza, a personajes con cualidades fuera de lo común, mismos que eran considerados dioses mitológicos. En el tercer capítulo se habla sobre el contraste de los dos recursos literarios utilizados en las dos obras, tanto Ángeles Caídos de Susanné como Crepúsculo de Stephenie Meyer, para reflejar la fantasía. Susanné y Stephenie Meyer utilizaron de los recursos literarios para representar la fantasía por medio de personajes, espacios y escenarios. Por lo tanto, en este capítulo se analizó las semejanzas y las diferencias. En cuanto a las similitudes entre las dos obras, se las puede identificar si se analiza a la fantasía en los recursos literarios por medio de su fin que desempeñaron dentro de las obras. Susanné utilizó de la metáfora y la hipérbole para la creación de dioses mitológicos, y de igual manera Stephenie Meyer utilizó del retrato y la adjetivación para la creación de seres mismos que eran considerados dioses. En cuanto a las diferencias entre las dos obras, son varias, debido a que cada escritora utilizó un recurso literario diferente. Por un lado, Ángeles Caídos se representa la fantasía por medio de la metáfora para crear personajes angelicales con características fuera de lo común. Por el contrario, Stephenie Meyer utilizó del retrato para la creación de seres vampíricos y asimismo la creación de seres fantásticos a partir de un mundo diferente. Como conclusión, los recursos literarios utilizados en las obras Ángeles Caídos de Susanné y Crepúsculo de Stephenie Meyer son la metáfora, la hipérbole, el retrato y la adjetivación, para representar a la fantasía por medio de la creación de personajes sensacionales, asimismo el desarrollo de espacios y escenarios que ayudan a representar a la fantasía de acuerdo al desarrollo de la historia. Esta ha sido mi presentación de monografía en literatura. Gracias. Mi nombre es Nelson Benavides, estudiante del tercer año de bachillerato en prácticas innovadoras. La monografía que he realizado pertenece al área de literatura. La literatura ha sido para la humanidad un canal para representar las injusticias y realidades sociales a lo largo de la historia. Es así que las novelas que pertenecen al realismo social se han convertido en una fotografía de las diferentes épocas, y por lo cual los escritores han utilizado toda su creatividad para lograrlo. De ahí se ha generado la siguiente interrogante: ¿qué recursos literarios se utilizan en la obra Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos, y Lazarillo de Tormes, anónimo, para reflejar la realidad social? Mi monografía consta de 3 capítulos. En el primer capítulo se analizan los recursos literarios utilizados en la obra Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos, que reflejan la realidad social. El escritor hace uso de varios recursos literarios, pero son 2 los más importantes. La epopeya, como primer recurso literario, permite determinar multitud de cualidades morales a los personajes, especialmente a CC, quien es el protagonista, un niño que intenta asimilar una realidad social que le resulta notablemente dolorosa debido al maltrato que vivió por parte de su familia. También se utilizó el paisaje, que permite representar varios espacios que reflejan de manera detallada y profunda las situaciones de realidad social que el protagonista tuvo que enfrentarse, asociándolo con entornos en los que padeció pobreza y desigualdad social. En el segundo capítulo se habla sobre los recursos utilizados en la obra Lazarillo de Tormes, anónimo, que reflejan la realidad social. El uso de la imprecación es notable por parte del escritor en esta obra, ya que lo utiliza para presentar a Lazarillo como un inocente niño que realiza constantes súplicas para que el mal acaezca sobre todos sus amos, a quienes tuvo que soportar durante mucho tiempo, representando así las injusticias y dificultades que tuvo que afrontar, lo cual lo llevó a realizar constantes maldiciones por la vida que le había tocado. La ostentación es otro de los recursos literarios que se utilizan en la obra.
la cual consiste en poner a Dios como testigo de las determinadas situaciones que acontecían en la vida de Lazarillo, ya que solo su fe pudo ayudarlo a sobrevivir las distintas situaciones de miseria y maltrato por parte de sus amos. Y por último, en el tercer capítulo se realiza el contraste entre las obras Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos y Lazarillo de Tormes Anónimo, que reflejan la realidad social. Como semejanzas tenemos que los recursos literarios utilizados en ambas obras varían tanto en forma y determinación en cuanto al estilo literario que se maneja en cada una de ellas, pero sus similitudes parten por la capacidad que tienen ambos escritores para abarcar temas de realidad social, permitiéndole así representar a dos personajes como CC y Lazarillo, quienes tuvieron una madurez precoz debido a las dificultades que acontecían en su vida, y que la representación de esto a lo largo de las obras es igual de impresionante en cada una de ellas. En cuanto a las diferencias, puedo mencionar que, por un lado, en la obra Mi planta de naranja lima, la epopeya y el paisaje fueron las figuras más representativas, ya que permitieron reflejar dicha realidad social, en donde acontecía la desigualdad social que prevalecía sobre el protagonista. Por otro lado, la ostentación y la imprecación en Lazarillo de Tormes permitió reflejar las injusticias sociales y el maltrato por parte de los amos hacia Lazarillo a lo largo de la obra. Como conclusión, puedo decir que la utilización de los recursos literarios, tanto en la obra de Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos con la epopeya y el paisaje, como en la obra Lazarillo de Tormes con la ostentación e imprecación, permitió reflejar el tema en las respectivas obras de una manera tan acertada y eficiente, logrando así que el lector pueda sumergirse en cada una de las obras a través de la realidad social. Con esto doy por finalizada la presentación de mi monografía. Gracias. Mi nombre es Alexia Rosero y he realizado mi monografía en la asignatura de literatura con el tema Recursos literarios utilizados en las obras 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini y Flor de fango de José María Vargas Vila para representar la violencia de género. La violencia contra la mujer es un fenómeno en plena expansión dentro de la sociedad patriarcal, que se ve reflejado en manifestaciones artísticas de diversa índole, como en la literatura. Pues a pesar de que la mujer ha sido catalogada como la representación idónea de la obediencia, en ciertas obras literarias su figura pasa a convertirse en el símbolo de la rebeldía y la voluntad. No obstante, en distintas épocas como los siglos XIX y XXI, y en diferentes contextos geográficos, como en las sociedades occidental y oriental, su figura continúa siendo víctima de los prejuicios, los estereotipos y toda clase de abusos e injusticias. Por ello, he generado la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué recursos literarios se utilizan en las obras 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini y Flor de fango de José María Vargas Vila para representar la violencia de género? En el primer capítulo se realizó un análisis de la obra 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea, debido a que presenta sus trágicas historias con un trasfondo bélico y por ende en un ambiente de violencia. Dentro de la obra, los recursos literarios que se destacan son la interrogación, la prosopografía y la sinestesia, que se encargan de representar de manera tangible la violencia psicológica, física y sexual que sufre la mujer en Afganistán, como consecuencia de la notable brecha de género, siendo vilmente agredidas por los mandatos de los grupos armados como son los talibanes. En el segundo capítulo se realizó un análisis de la obra Flor de fango del escritor colombiano José María Vargas Vila, quien se caracterizó por representar la realidad social de su época, posicionando a personajes femeninos como protagonistas, que se ven afectados por la misoginia del propio autor. En la obra se manejan los recursos literarios de la interrogación y la prosopografía,
para reflejar la violencia moral y sexual que sufre la mujer en diferentes ambientes, debido a su condición de orfandad y pobreza, considerando a la palabra del hombre como la única verdad. Finalmente, en el tercer capítulo se realizó un contraste de las dos obras estudiadas. Entonces, fue posible comprender la importancia de los recursos literarios para reflejar la violencia contra la mujer en diferentes épocas y continentes. Dentro de las semejanzas, tanto Hosseini como Vargas Vila utilizaron los recursos de la interrogación y la prosopografía para reflejar el avance de las condiciones machistas del entorno hasta terminar con la vida de las protagonistas. En primer lugar, la interrogación se utiliza para representar la manipulación, la violencia psicológica durante el matrimonio infantil forzado, posicionando al género femenino como inferior, ya que se ignoran totalmente sus derechos y sus ideales. De igual manera, la interrogación se utiliza para reflejar la profunda influencia de los factores colectivos, como la religión, tanto islámica como católica, para justificar la violencia moral hacia la mujer. De igual manera, la prosopografía es utilizada en ambas obras para representar el acoso físico y sexual que sufre la mujer en diferentes ambientes. La prosopografía se presenta en ambas obras para representar el acoso físico y sexual que sufre la mujer en diferentes ambientes, convirtiéndose en víctima del machismo y sus limitaciones. En diferencias, se puede rescatar que Hosseini empleó la combinación de la prosopografía con la sinestesia para exaltar la violencia doméstica que sufre la mujer en su relación conyugal. Además, esta combinación de recursos es eficaz para representar la obligación que tiene la mujer de la sociedad oriental por vestir con el burka, la prenda tradicional de Afganistán. Por el contrario, Vargas Vila utiliza únicamente la prosopografía para sexualizar el aspecto femenino, debido a las características voluptuosas que le otorga el mismo escritor. A su vez, este recurso literario sirve para reflejar la mayor libertad que posee la mujer de la cultura latinoamericana para realizar actividades de su cotidianidad, como la vestimenta, el trabajo, la educación y la circulación. En conclusión, los recursos literarios en 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini y en Flor de fango de José María Vargas Vila son altamente eficaces para reflejar la violencia de género en diferentes siglos y continentes. En conclusión, los recursos literarios utilizados en 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini y Flor de fango de José María Vargas Vila fueron altamente eficaces para representar la violencia de género en distintas épocas y continentes. A su vez, sirve para reflejar cómo esta violencia ha perpetuado en la sociedad, dejando una huella indeleble en el lector. De esta manera concluye la exposición de mi monografía, con el tema la violencia de género dentro de la literatura. Buenos días, mi nombre es María Crisón, docente de Biología de la Unidad Educativa José Julián Andrade en Prácticas Innovadoras. He tenido el grato honor de tutorear 2 monografías con la señorita Cintia Bastidas con el tema Influencia del cloruro de sodio en el cultivo de semillas de quinoa en 3 tipos de suelos, arcilloso, arenoso y humífero. Y el segundo con el señor Christopher Pulistar con el tema crecimiento de gallus domésticos en 3 tipos diferentes de alimento, con papa y morochillo. Mi nombre es Cintia Bastidas. La presente monografía la he realizado en la asignatura de Biología.
Actualmente, la superficie mundial de los suelos agrícolas en un 26% se encuentra afectada por el exceso de iones de sodio y solo el 10% de estos suelos se encuentra libre de estrés. Con la contaminación no solo se ve afectada el agua, sino también la salinidad de los suelos. Asimismo, existen suelos con condiciones poco favorables para el crecimiento de las plantas, y uno de estos es el exceso de sal en los suelos. La región de los Andes es considerada como centro de origen de numerosas especies nativas, como la quinoa, misma que durante miles de años fue el sustento de las culturas antiguas de los Andes, que se encuentran ubicadas en diferentes zonas agroecológicas de la región. La quinoa es un grano que posee características intrínsecas sobresalientes, tales como su amplia variabilidad genética, es extraordinariamente estratégico, tanto en su color, en la producción de los granos y en la resistencia a factores bióticos y abióticos. En base a todo esto nos planteamos la siguiente interrogante: ¿de qué manera influye la concentración de NACI en la germinación de las semillas de quinoa plantadas en los tres tipos diferentes de suelos: arenoso, arcilloso y humífero? Para la realización de este experimento se realizó la limpieza previa del lugar donde se construyó el invernadero, tomando en cuenta la temperatura ambiental, el sol, los vientos y la lluvia. De igual manera se ubicó cada planta en su respectivo tipo de suelo: arenoso, arcilloso y humífero. La presente investigación tuvo una duración de 150 días, evaluando diariamente la misma concentración de NACI para cada tipo de suelo, también tomando en cuenta la producción de sus hojas, de su tallo y de su fruto. Se observó que la influencia de NACI en el suelo arenoso con respecto a su tallo tuvo un crecimiento lento, al igual que su fruto. Y también las hojas crecieron con normalidad, pero demoraron en brotar. La influencia. Con respecto a la influencia de NACI en el suelo arcilloso, tuvo una mejor reacción, ya que su tallo no demoró tanto en crecer, al igual que sus frutos, y las hojas tuvieron un color más llamativo y sus hojas brotaron de mejor manera. Con respecto al suelo humífero, con la concentración de NACI, este fue el que mejor adaptabilidad tuvo, ya que no tuvo problema en brotar ni sus frutos ni sus hojas, y el tallo es el más fuerte de los tres. Como conclusión, la influencia de NACI en la germinación de las semillas de quinoa logró adaptarse a los tres tipos diferentes de suelo, pero cada uno presentando características diferentes al momento de su crecimiento y desarrollo, como es sus hojas llamativas, su fruto exuberante y su tallo fuerte, como fue el caso del suelo humífero. Puedo decir que el suelo humífero es el suelo más apto para el crecimiento de esta planta. Este fue mi proyecto de monografía en el área de biología. Mi nombre es Christopher Pulistar, estudiante del tercer año de Bachillerato Prácticas Innovadoras. A continuación les daré a conocer cómo fue el proceso de elaboración de mi monografía en la asignatura de Biología, con el tema Crecimiento de Gallus domesticus con alimento a base de papa y morochillo en un periodo de 14 semanas. Como se conoce, San Gabriel es una ciudad donde existe una gran producción ganadera, agrícola y avícola. Por ende, muchas de las personas se dedican a la crianza informal de Gallus domesticus, es decir, lo crían para consumo propio o para ventas por minoría. Es por eso que el alimento mayormente utilizado en nuestro medio es el balanceado. El balanceado es un alimento compuesto que resulta ser muy caro y a veces las personas no tienen los medios suficientes para satisfacer esta necesidad. Es ahí donde entra la pregunta: ¿cuál es el crecimiento de Gallus domesticus en un periodo de 14 semanas? Con la utilización de los dos métodos alimenticios y una variable alimenticia, se implementará un crecimiento igual o parecido al balanceado sin necesidad de gastar lo mismo. Mi primer capítulo es marco teórico. En este cabe recalcar la anatomía, la fisiología y los porcentajes nutricionales de los alimentos o variables que serán implementadas en los animales. La anatomía no es más que el funcionamiento de los órganos de los animales. En cambio, la fisiología profundiza un poco más, ya que la fisiología es el conjunto de órganos y sistemas que tiene el animal. Hablaremos primero del sistema circulatorio y el sistema digestivo. El sistema digestivo. El Gallus domesticus almacena la comida en un buche,
que está ubicado a la altura de su cuello. Después pasa a la molleja. La molleja no es más que un músculo compacto que reduce el alimento a un bolo alimenticio. Después al Gallus domesticus, como no tiene estómago, contiene solamente un solo intestino. Es ahí donde se da el proceso de sanguinación y absorción de los nutrientes, que van directamente a la cloaca. Ahora hablaremos del sistema circulatorio. El sistema circulatorio, como nombré anteriormente, se basa en la sanguinación de los alimentos, es decir, los absorbe mediante la sangre. Ahora les daré a conocer un poco sobre los componentes alimenticios. La papa. La papa es un componente alimenticio que contiene aproximadamente 13 compuestos entre vitaminas, minerales, aminoácidos y grasas saturadas. En cambio, el morochillo es un componente menos cargado de vitaminas, ya que solo contiene minerales y ácidos grasos. Mi segundo capítulo es materiales y métodos para la elaboración del microcosmos. Como se puede observar, para la elaboración del microcosmos se separó a los sujetos en 3 grupos. El grupo número A es el grupo que está alimentado netamente con la papa. El grupo número B es el grupo que está alimentado netamente con el morochillo. Y el grupo número C es el grupo que está alimentado con la combinación de la papa y el morochillo. Para que el alimento sea implementado de manera igualitaria se utilizó la conversión de 1.8, es decir, se hace la sumatoria de los pesos semanalmente, dando una graduación de peso individual. Asimismo, la sumatoria de peso grupal multiplicándole por 1.8 y haciendo una regla de 3 simple, da como resultado la cantidad de alimento que el animal necesita al día. Mi tercer capítulo, análisis de resultados. En este caso, el grupo número A, que fue alimentado netamente con la papa, tuvo un crecimiento individual. El sujeto que más logró alcanzar peso fue de 4,57 libras y tuvo un crecimiento de sumatoria grupal de aproximadamente 4,26 libras. El grupo número B, el que fue alimentado con el morochillo, tuvo un crecimiento individual. El sujeto que más alcanzó peso fue de aproximadamente 5,21 libras y tiene una sumatoria de crecimiento grupal de aproximadamente 4,59 libras, excediendo por poco al grupo número A. El grupo número C, en cambio, fue el que presentó un más desarrollo en el crecimiento y en el engorde, ya que fue alimentado con la combinación de la papa y el morochillo, teniendo un crecimiento individual del sujeto que más peso adquirió de aproximadamente 6,05 libras y la sumatoria total de sus pesos dio como resultado 5,52 libras. En base a los análisis llegamos a la conclusión de que el alimento que más aportó al crecimiento de Gallus domesticus fue el morochillo mezclado con el balanceado. De esta manera, si una persona desea emprender en el negocio de la crianza informal de Gallus domesticus o para consumo propio, es de manera recomendable utilizar este método en reemplazo de utilización del balanceado, ya que es igual de efectivo, igual de nutritivo para los animales, manteniendo su salud, y también es más económico para el bolsillo de las personas. Muchas gracias.